una vez más estamos felices de estar en tu programa Vidas de Fe. Y hoy pues tenemos algo muy importante que compartir acerca de la palabra de Dios. Y vamos a hablar un tema que debe ser siempre en nuestra vida, la gratitud. Y hoy pues está con Rosy, es una bendición una vez más estar en este programa tan especial, donde nosotros tenemos cápsulas, reflexiones, temas interesantes para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas bendiciones has recibido en tu vida? Ay, apóstol, una pregunta muy difícil. Yo creo que Dios me ha bendecido todos los días de mi vida. Todos los días son innumerables, incontables. Y la verdad es que tengo tanto que agradecer. Estar aquí, tener una familia, un buen esposo, hijos buenos, maravillosos, tener todavía mi madre, bueno, tantas cosas, tantas que... ¿Y a quién le das gracias a Dios? ¿A quién le das gracias por todas las cosas buenas y malas que acontecen en tu vida? Pues a Dios, claro. No hay otro. Yo creo que estar conectados con Dios, tener esa relación, esa confianza, de agradecerle por todas las cosas, porque a veces nosotros creemos que merecemos y tenemos las cosas porque lo merecemos, pero realmente no. Realmente incluso nuestra vida es prestada. Dios nos la ha dado, le pertenece a Dios. Entonces, pues nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, todo es darle gracias a Dios, porque la verdad es que sin Él no estaríamos aquí, no podríamos hacer nada, y pues Él merece la gloria y la honra. Sí, nosotros en nuestra vida lo hemos entendido, que la gratitud trae bendiciones abundantes a nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando no somos agradecidos? Pues yo creo que cuando no somos agradecidos se nos cierran puertas, porque el agradecimiento es bueno, voy a dar la definición de lo que es agradecimiento. Uh-huh. El agradecimiento es un sentimiento de estima y de reconocimiento a una persona que nos ha ayudado, que nos ha hecho un favor. Entonces, cuando nosotros no somos agradecidos se nos cierran puertas. ¿Sí? Cuando nosotros somos agradecidos, Dios nos abre puertas. Dios nos abre puertas de bendición, ¿sí? Porque a Dios le gusta que seamos agradecidos por todas las cosas. Y hay un pasaje en el que podemos ver el agradecimiento y la ingratitud. Ajá. Y ese lo encontramos en Lucas 17:11. Y ahí nos habla, ¿verdad?, de tanto ser agradecidos como no ser agradecido. Y podemos ver ahí en esta palabra, vamos a leerla. Si usted lee un versículo, yo leo un versículo. Ok, bueno. Ajá. Dice, los 10 leprosos son limpiados. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Uh-huh. Qué hermosa enseñanza.
aquí podemos ver que nos dice, ¿verdad?, que solo uno regresó. De 10, ¿verdad? De 10 que eran, solo uno volvió cuando se dio cuenta que en el camino, porque dice que los envió a ver a los sacerdotes. Y en el trayecto estaban siendo limpiados, ¿verdad? En ese trayecto. Entonces, ahí podemos ver que este hombre, al darse cuenta, en lugar de ir a ver primero a los sacerdotes, regresó a darle las gracias a Jesús por lo que había hecho, porque lo había sanado, aquí dice la palabra. Y entonces cuando Jesús lo ve, ¿verdad?, ahí le dice, que no eran 10, y entonces él pues se queda sorprendido, ¿verdad?, porque pues los demás se fueron y no tuvieron ese sentimiento de agradecimiento, sino que se fueron y ya no se sabe nada de ellos, ¿sí? Pero regresó, y además me sorprende porque menciona, era samaritano, o sea, era un hombre que vivía apartado del conocimiento o de muchas cosas de la palabra de Dios. La verdad de Dios. Y entonces él regresa con un corazón agradecido, ¿sí? Y entonces cuando Jesús le pregunta y lo ve, le dice, ¿verdad? Le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué maravilloso, porque al tener este joven, al regresar a ver a Dios y verse limpio, verse sano, ¿qué es lo que tuvo más? O sea, la gratitud, como bien lo decía, nos abre puertas de bendición. Ajá. Porque no solamente fue sanado, sino que también recibió la salvación, cosa que los otros 9 no. Los otros 9 pues fueron sanados, pero no recibieron salvación. Sí, es una historia donde podemos ver a estos hombres que estaban enfermos, apartados, porque la lepra era una enfermedad contagiosa, entonces ellos tenían que vivir en cuevas, tenían que vivir en sepulcros apartados, y tenían una campanita por donde ellos caminaban, y cuando la gente venía y oía la campanita, la gente no pasaba por ahí. ¿Por qué? Porque le temían a ser contagiados por la lepra. Entonces vemos ahí que estos 10 leprosos que fueron sanados por Jesús nos pone al frente de una realidad humana. Ajá. Los que son agradecidos experimentan paz en su interior, pero los que son malagradecidos igual les va dando, ¿verdad? Si recibieron ese milagro, si fueron sanos, si salieron de esa situación, ellos recibieron su milagro, como tú decías, y se fueron, pero no experimentaron algo interno, algo como el uno que regresó. 1 de 10, 1 regresó. Y Jesús él no pedía, no buscó el agradecimiento de los 10 para sentirse bien. Por el contrario, afirmó la gratitud del único hombre que volvió a agradecerle, porque él sabía que la gratitud es la puerta a una vida llena de bendiciones. Así es. Qué hermoso. Sí, es maravilloso, ¿no? Dice la palabra en Efesios 1:3, dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Sí? Porque Dios nos bendice cuando nosotros somos agradecidos. No solamente viene una bendición, sino vienen más con ella, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, como este caso de los 10 hombres, uno, pues todo lo que sufrió al estar apartado de su familia, en la condición, los dolores, porque me imagino que eran dolores tremendos, ¿sí? Y toda esa parte física y espiritual, pues era muy difícil para él. Entonces,
cuando él empieza a ser sanado, viene delante de Dios, ¿verdad? Y entonces, como vemos ahí, no solo fue sanado, sino que viene la bendición de Dios, o sea, que nos ha bendecido, Dios nos bendice. Y como usted decía, la bendición, la gratitud nos trae paz. Ajá. Porque cuando nosotros damos gracias a Dios por las cosas, viene esa paz de como dice aquí, de las regiones celestiales, viene esa paz de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas, y incluso no solo la paz, viene el gozo, porque cuando Dios hace un milagro en nosotros, cuando Dios transforma nuestras vidas, nosotros nos llenamos de gozo, de alegría. Sí, o sea, no es solamente algo que nosotros queríamos o deseábamos ver, sino que con ello, y verlo cumplido, sino que con ello pues viene esa paz, ese gozo, esa satisfacción. Claro. ¿Sí? Entonces es esa puerta a las bendiciones que Dios nos da, porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, y un Dios que le gusta, que le agrada la gratitud. Así es. Aún en los momentos difíciles que enfrentamos en la vida, nosotros debemos de ser agradecidos. Así es. Porque el agradecimiento es un fruto en nuestra vida. Así y ese fruto de agradecimiento es agradecer en las buenas y en las malas, para con Dios. Porque muchas veces solo somos agradecidos cuando nos va bien. No, en todo tiempo debemos de ser agradecidos. Nos vaya bien, nos vaya mal. Debemos de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo. Y la palabra todo es todo, ¿verdad? Así es. Y yo quiero decirte que la gratitud es como una flor rara en medio del campo, y quien la encuentra obtiene un tesoro. Una flor rara en el campo, y aquel que la encuentra obtiene un tesoro. Y algo muy importante es que Dios ama a los agradecidos. Así es. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos varios pasajes donde podemos dar gracias a Dios. Y en el Salmo 107, 21, 22, la palabra de Dios dice, den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Eso es la versión Dios habla hoy, donde entendemos de que debemos de dar gracias al Señor por su amor. Debemos de dar gracias a Dios porque su favor se manifiesta día a día, momento a momento. Y cuando estamos ciegos espiritualmente, estamos cegados por tantas cosas en nuestra vida, dejamos de ser agradecidos. Así es. Sí, cuando alguien, hay personas que pueden ver milagros en sus vidas y a veces creen que el milagro sucedió porque lo merecía, porque así les tocaba a ellos, ¿no? Y creen que lo que tienen y las cosas que tienen es porque ellos lo han trabajado, ellos lo han logrado. Y digo, bueno, qué bonito, pues sí, se han trabajado, lo han logrado, pero no han visto que detrás de todo eso, pues está Dios. ¿Sí? Entonces, cuando alguien no es agradecido, tiene ingratitud en su corazón, pues llega a ser una persona soberbia. Una persona soberbia, altiva, que no puede dar gracias, no sabe dar gracias, y no puede no porque no pueda, sino porque no sabe por orgullo, exactamente, porque es más ese orgullo, esa soberbia en su corazón que lo hace sentirse como menos, ¿no? Y es una batalla, yo creo, la que ellos viven en ese momento, y a veces prefieren no dar gracias, o sea, no agradecer,
no ver que detrás de lo que ellos hicieron, o sea, hubo también alguien que pudo ayudarlos. Y eso es muy importante, que podamos ser sensibles, que podamos ser conscientes de que no somos todólogos, de que no somos dioses y que siempre necesitamos la ayuda de alguien. Así es. Y a mí me gustaría que tú nos compartieras esa hermosa reflexión de la que me platicabas hace un momento. Sí, hay una reflexión muy hermosa que precisamente nos habla de la gratitud. Cómo darle gracias a Dios de todo y por todo. Este era un pájaro. Este pájaro se encontraba en condiciones miserables. Era un pajarito en medio del desierto. Este pajarito tenía su plumaje muy, muy lastimado, muy erizo, pues estaba enfermo. Y en medio del desierto, sin agua, sin algo verde donde poder atajarse el sol, el calor agobiante. Entonces dice esta reflexión que un ángel iba pasando por ahí y el pajarito lo vio y lo llamó y le dijo, ángel, ven. Y entonces el ángel vino y dice que entonces le dijo, ¿a dónde vas? Y el ángel le contesta, ¿verdad? Voy a ver a Dios. Entonces el pajarito, cuando el ángel le dice, voy a ver a Dios, pues él se emociona, ¿verdad? Y le dice, ¿le puedes preguntar algo por mí a Dios? Y el ángel le dice, sí, ¿qué quieres que le pregunte? Y entonces este pajarito le dice, pregúntale hasta cuándo va a terminar mi sufrimiento, porque pues tenía dolores, tal vez, estaba enfermo, no había agua, no había que comiera. Y entonces el ángel se va, llega con Dios y le dice a Dios, ¿verdad? Que encontró en su camino a un pajarito. Y este pajarito estaba enfermo, estaba triste, no tenía esperanza, ¿verdad? Y le mandaba a preguntar que cuándo terminaría su sufrimiento. Entonces el ángel le comenta todo esto a Dios y Dios le dice, ¿verdad? Pues su sufrimiento nunca va a terminar, o sea, él lo que le queda de vida, pues va a vivir así. Y entonces el ángel se sorprende cuando Dios le dice esto. Y entonces le dice, ¿verdad? Ay Dios, ¿cómo le voy a decir eso? Señor, ¿cómo le voy a decir eso al pajarito? Se va a desanimar, se va a poner aún más triste. Entonces, ¿qué es lo que hace el ángel? Le dice, por favor, dime algo que yo pueda decirle a este pajarito, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, ¿verdad? Dile que todas las mañanas, todos los días, él ore de esta manera. Y le dice que dé gracias a Dios por todo. ¿Sí? Entonces, el ángel regresa, ve al pajarito y le dice lo que Dios le dijo. ¿Sabes? Dios dice que todos los días tú le des gracias a Dios por todo. Y a veces estas oraciones tan pequeñas son como tan efectivas, porque a veces queremos decir oraciones tan grandes y esperamos que alguien nos diga algo así como que, ay, esta es la receta de lo que tienes que hacer, y el pajarito, pues yo me imagino que se quedó sorprendido también cuando le dice el ángel, solo tienes que decir, tienes que orar, da gracias a Dios por todo. Entonces se va el ángel, deja al pajarito. Y una semana más tarde, el ángel viene de regreso y ve al pajarito. Pero ese pajarito ya no era el pajarito con esas plumas cenizas, descoloridas, sino era un pajarito ya con un plumaje hermoso, con color. Era un pajarito que ya estaba feliz, cantando. Un pajarito que tenía ya un agua ahí en medio del desierto, e incluso creció una plantita donde el pajarito podía atajarse a veces la luz y el fuerte calor y podía alimentarse.
Entonces el ángel se sorprende de verlo, ¿verdad? Y se va y llega con Dios y él va asombradísimo porque no puede entender, si Dios le había dicho que este pajarito nunca iba a dejar de sufrir, cómo era que estaba contento, que estaba feliz, que tenía su plumaje diferente, que tenía agua, que tenía alimento. Y entonces Dios se queda, yo me imagino que Dios sonrió ahí, le ha de verdad dado risa. Porque cuando el ángel estaba totalmente atónico, no sabía qué estaba pasando. Y yo me imagino ahí a Dios sonriendo, ¿verdad? Y respondiéndole al ángel. Y entonces le dice, lo que pasa es que el pajarito, todos los días se levanta. Y cuando él despierta, todos los días dice, gracias a Dios por todo. Cuando él se caía a la arena caliente y se quemaba, decía gracias a Dios por todo. Cuando no podía volar porque tal vez le dolían las alitas, daba gracias a Dios por todo. Si ese día no había tenido algo un lugar donde atajarse, él daba gracias a Dios por todo. Entonces Dios le dice al ángel, por la oración y por su gratitud, por el agradecimiento, su situación ha cambiado. Y él está viviendo y experimentando la bendición en su vida. Entonces, todo fue tan simple como decir gracias a Dios por todo. Así es. Y esto es algo que todos debemos hacer. El pajarito no se quejaba porque se caía y se quemaba, sino ya había cambiado su pensamiento. Había cambiado, y en lugar de decir, ay, esta arena quema, ¿hasta cuándo? Él decía gracias a Dios por todo, porque se cayó, ¿verdad? Y a veces como que no suena lógico que demos gracias a Dios por las cosas que nos pasan. Así este pajarito, le tenía un dolor o algo y daba gracias a Dios por ese dolor, y es algo que pues muchos no podríamos entenderlo. Mas sin en cambio vemos el resultado, que cuando nosotros agradecemos a Dios por las cosas buenas y por las cosas malas, Dios está transformando la situación en nuestra vida. Sí, la gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Es muy desagradable convivir con alguien ingrato que no sabe reconocer las cosas buenas que tiene en su vida. Es difícil, pero la palabra nos enseña que los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud. Así es. Porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Somos libres y salvos gracias a Jesucristo, y ese es un regalo maravilloso de parte de Dios. Debemos de ser agradecidos con Dios, pero también con las personas que están a nuestro alrededor, porque las personas nos bendicen. Y una de las maneras que nosotros podemos expresar nuestra gratitud es decir, tu vida me bendice. Porque tú no sabes el estado de ánimo de la persona que está, que te encuentras o que está pasando en ese momento difícil, pero escucha, tu vida me bendice, tu vida es una bendición. ¿Por qué? Porque quizás esta persona ha estado contigo en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, en los tiempos de alegría, en los tiempos de tristeza, en los tiempos de dolor. Ahí ha estado esa persona, pero es necesario expresar esa gratitud, es decir, tu vida es una bendición. Y agradezco a Dios por tu vida, porque nosotros hemos sido llamados también para ser de bendición para otras vidas, para otras personas, para los que nos rodean en nuestra familia. Y cuánto más con los hermanos en la fe, que nuestro amor crezca, que podamos mantener ese amor
el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas y poder decir qué bueno verte esta mañana, que nos hemos reunido para dar gracias, honra y gloria a Dios y presentarnos delante de Dios con corazón también agradecido, ¿verdad? La gratitud la debemos de expresar no solo los domingos cuando vamos a la iglesia, en todo tiempo debemos de dar gracias a Dios en todo. Así es. Hay un salmo que dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo debemos de entrar a la casa del Señor como hijos de Dios? Entrar con acción de gracias. Yo te invito a que cada día, linda esta reflexión de este pajarito, él estaba deseando morirse, él estaba deseando ya que ya no vivir más, pero tuvo un encuentro con un ángel, con un personaje, y que le enseñó a dar gracias a Dios por todo. Sí, sí, así es. Dice la palabra en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo a Dios con ruego, pero también con acción de gracias. Yo creo que muchas veces, nosotros hemos aprendido a dar gracias a Dios incluso antes de que Dios nos haga el milagro, ¿verdad? Ya estamos dando gracias a Dios porque sabemos que Dios lo va a hacer, porque tenemos esa confianza, esa fe de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas y que va a ser algo bueno, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice la palabra. Entonces nosotros a veces vemos todo el panorama mal, oscuro, pero negro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esa confianza que Dios va a transformar todo, y entonces desde antes le estamos dando gracias, y aquí no lo dice, ¿verdad? Dice, y con acción de gracias, o sea, desde el momento que estamos orando por un milagro, desde el momento que estamos haciendo una petición, tenemos que darle gracias a Dios, primero porque nos está escuchando, porque sabemos que podemos confiar en Él, porque lo que estamos pasando tiene un propósito, una enseñanza, un aprendizaje, y porque sabemos que vamos a ver la bendición, ¿sí? Y que esa bendición no va a venir nada más sola, sino viene con esa paz, con ese gozo, con esa felicidad, con esa tranquilidad, y además transformando nuestra vida. Así es. La gratitud que brota genuinamente del corazón hacia Dios, nosotros estamos mostrando honor y respeto hacia Él. Y esa gratitud despeja el camino para vivir una vida de obediencia. Y eso le agrada al Padre. Esa es la actitud que abre puertas para recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna. Qué hermoso saber que la gratitud debe gobernar nuestros corazones. Debe estar ahí la gratitud en nuestra vida en todo tiempo. Así es, y como lo acaba de decir, apóstol, pues lo vemos en el pasaje que iniciamos. La gratitud de este hombre no solo le trajo el milagro que él esperaba, ¿verdad? Sino que le trajo más, le trajo la salvación, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? Ese regalo divino de Dios, que es la salvación eterna, la vida eterna, ¿verdad? Esa paz, esa confianza en Dios. Hay un pasaje en Tesalonicenses 5:18 y lo vamos a ver, qué es lo que dice 5:18 de Tesalonicenses. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así es. ¿Verdad? Entonces debemos de dar gracias en toda situación. Así es.
como seres humanos, día a día nos enfrentamos a diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero que en nuestra vida no falte esa gratitud a Dios. Debemos de tener en cuenta que el que dirige nuestra vida, que el que está en nosotros, es poderoso para darnos la victoria ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia. Por eso debemos de dar gracias a Dios en todo, en las buenas, aun cuando la economía en nuestro hogar no esté como estaba antes, aun cuando la enfermedad ha llegado y ha tocado la puerta en nuestra familia. Nosotros debemos decir gracias, Señor, porque tú te vas a glorificar en medio de esta situación. Aun cuando hemos perdido quizás a un ser querido, nos lamentamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué él murió? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Y yo he hablado con muchas personas y las personas se enojan con Dios, se molestan. Dice, si era una buena persona, y cuando una persona ya no está con nosotros, vemos todas las cualidades hermosas que esa persona tenía, pero en vida nunca la visitamos, quizás nunca le dijimos lo valioso que era para nosotros. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué falleció? Y en el momento, aun cuando nuestros padres se van de esta tierra, a mí me tocó vivir una experiencia, una y otra experiencia, de saber que ya no iba a ver a un ser querido. Las distancias muchas veces hacen que nosotros no expresemos nuestro amor. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en diferentes situaciones y nos olvidamos siempre de una llamadita, de una palabra de aliento, de una palabra de bendición. Y cuando sabemos que está enfermo, y cuando sabemos que está pasando por una crisis y llega el momento de partir de esta tierra, nosotros lamentamos y le decimos al Señor, ¿por qué? Llega un momento en que cuando a uno le toca vivir algo así, a mí me tocó, yo recibí un momento de paz cuando empecé a dar gracias. Y le dije, gracias Señor, gracias, ya era su tiempo de partir de esta tierra. Y empecé a dar gracias, gracias Señor, a ti te doy honra, te doy gloria Señor, porque a ti te plació llevártelo, a ti te plació mi Dios de que él parara de sufrir de esa enfermedad, que muchas veces somos egoístas, queremos tenerlos a la fuerza aunque ellos estén sufriendo. Y así pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, vino un pasaje así muy latente a mi vida que lo pude experimentar, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso vino a mi corazón en esos momentos de dolor, en esos momentos de luto, en esos momentos de tristeza, en esos momentos difíciles, cuando yo le dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que me permitiste vivir cuando Él estuvo en vida. Gracias por esos momentos tan deliciosos que compartimos. Gracias, Señor. Y cuando empecé a dar gracias, vino una paz interior extraordinaria. Entonces, la gratitud trae bendición y trae paz, trae gozo, trae fortaleza. Eso es lo que hace la gratitud. Y muchas veces no quisiéramos experimentar dolor en carne propia en este mundo, y sí lo experimentamos, pero nosotros debemos de mantener esa gratitud delante de Dios. Así es, dice Filipenses 4:7, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Y todo es por la gratitud, por ser agradecidos. Como usted decía, a veces cuando alguien se enferma, cuando alguien parte, pues es tiempo, ¿verdad? Si no lo había hecho antes y tienes a alguien así, es tiempo que tal vez puedas expresarle también tu gratitud, ¿sí? Y no necesariamente alguien que esté en un lecho de cama, a punto de partir, sino puedes hacerlo incluso con tu esposo, con tus hijos, puedes darles gracias por los momentos agradables, por la vida que han llevado, los momentos hermosos, incluso por los malos y que siempre, como decía usted, siempre están ahí, y a veces todas esas cosas no las valoramos. Y solo creemos que debemos agradecer lo bueno, pero dice el Señor que de nosotros debemos ser agradecidos en todo momento, y que no debemos pagar mal por mal, sino mal por bien. Nosotros si alguien nos hace mal, pues nosotros hay que pagar bien, ¿verdad? Bendiciéndolos, incluso agradeciéndolos, porque gracias a veces a esas cosas que ellos han pensado que nos han hecho mal, pues resultó que nos hicieron más bien que mal, ¿no? Y esto es una bendición, porque Dios nos sorprende, Dios nos bendice en todo momento. Entonces, todo ser humano, toda persona debe ser agradecida. Así es. Agradecida por el alimento, agradecidas porque pues el trabajo, por el que podemos caminar, el que podemos respirar, incluso pues este tiempo, no creo que cada programa siempre tocamos el punto, pero de verdad es que antes no valorábamos el respirar y creíamos que era algo natural y que podíamos hacer y que nos correspondía a todos, ¿verdad? Y ahora vemos que respirar cuesta. Respirar cuesta, y qué hermoso que podamos respirar y darle gracias a Dios, porque Él nos da un oxígeno todos los días, nos da oxígeno las 24 horas, todos los minutos, segundos, todos los días, ¿verdad? Y no nos los cobra. No tiene precio. Exacto. Sin embargo, podemos ver la diferencia, ¿verdad? De la situación en hospitales y cosas que se estuvieron viviendo, y pues tremendas, ¿no? Entonces, ser agradecidos con Dios, ser agradecidos porque podemos comer incluso, esa es la mejor parte, ¿verdad? Que podemos tomar alguna bebida que nos gusta, el café, poder tomar la leche, a quien le guste la leche, comer frutas, verduras, de todo, porque hay momentos en los que no se puede hacer, y cuando no se puede hacer es entonces cuando valoramos realmente lo que los alimentos o las situaciones, y entonces es donde nos pega. Y entonces cuando lo podemos hacer, tenemos que ser agradecidos, que darle gracias a Dios. Así es, el agradecimiento por la vida que nos da día a día. Así es. Por lo que nos permite compartir, convivir con los demás. También mostrarnos agradecidos es dar ese paso, acercarnos a un lugar donde se alabe y se glorifique el nombre del Señor. Que nosotros somos iglesia, y nosotros como iglesia debemos de mostrarnos agradecidos, honrar a Dios con nuestra obediencia. La palabra de Dios dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna, cuando nosotros nos reunimos como casa espiritual, como iglesia, y somos esa iglesia que se está preparando para el encuentro con su Señor. Y debemos demostrarnos agradecidos porque un día Él nos encontró, un día Él llegó a nuestras vidas y nos tomó por hijos, y pasamos a ser parte de ese reino espiritual, donde pasamos a ser parte de esa familia espiritual también. Si tú te has quedado en casa,
Si te encerró, nos encerramos, muchas veces nos enfriamos espiritualmente y dejamos de congregarnos. Ahí no mostramos nuestro agradecimiento. Debemos de ya empezar de nuevo y tomar el camino de agradecimiento, agradecerle al Señor por sus bondades. Aún si estamos en pie en medio de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, es mostrarnos agradecidos con el Señor. Así es. Yo les digo, somos una generación bendecida, porque hemos vivido eclipses, terremotos, el cambio a las tecnologías, estamos viendo el cambio climático, ahorita pues una pandemia de las más difíciles que ha enfrentado el mundo. Y pues Dios nos lo ha permitido y es para agradecer, para agradecer y que el día de mañana podamos contarlo a nuestros seres queridos, ¿verdad? A nuestras generaciones y decirles que Dios nos libró y que le damos gracias a Dios porque podemos hacerlo, podemos expresarlo. Así es de que nosotros te damos gracias por este tiempo, gracias por este programa, gracias por Vidas de Fe que nos permite llegar a tu casa, a tu sala, a tu cuarto, a donde tú lo estás escuchando en ese momento, y te damos gracias por estar ahí, por estar viendo este programa que está hecho para ti, para que tú recibas la palabra del Señor, para que tú recibas bendición y para que sepas que Dios te ama, y que siempre va a querer lo mejor para tu vida. Y hoy vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento tan hermoso, donde hemos hablado, Señor, acerca de tu palabra, la importancia de la gratitud en nuestras vidas. Y yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que nos han estado siguiendo, nos han estado escuchando, Señor. Te pido, Dios, que manifiestes tu amor, manifiestes tu poder sobre sus vidas y que pongas en ellos tu amor, tu paz y tu presencia, Padre. Los bendecimos en tu nombre. Amén y amén. Amén. Nos despedimos, Rosy. Bendiciones, que Dios les bendiga. Yo soy Rosy González y es un gusto estar aquí contigo. También me despido de ti, la pastora Patti. Bendigo tu vida y no olvides de darnos el like y poner comentarios, porque necesitamos también escuchar tus comentarios, leer tus comentarios y si es posible darnos una llamadita, estamos para servirte. En el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bendiciones.